Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juárez Isaías Abraham y a continuación les voy a hablar de lo que es un transitorio en conducción por gravedad y bombeo. La transición por bombeo se deslinda en una parte que se considera como caso sin separación de columna líquida. Bueno, eso se refiere a que si la energía eléctrica disminuye dentro de los equipos de bombeo, rápidamente disminuye su velocidad, provocando que el gasto de bombeo se reduzca, ¿no? De igual manera. Esto ocasiona depresiones sucesivas dentro del bombeo, de igual manera las provoca en la tubería. En un ejemplo claro se podría decir que, por ejemplo, tenemos nuestra bomba, la iniciamos a un cierto tiempo de energía, esta energía es constante, nuestro bombeo es constante, la velocidad es constante. Al presentar la disminución en energía eléctrica, obviamente el bombeo cambia y de igual manera esto provoca que la velocidad dentro de la tubería en la cual viaja el agua cambie de esta forma. La transición por bombeo se deslinda en una parte que se considera como caso sin separación de columna líquida. Bueno, eso se refiere a que si la energía eléctrica disminuye dentro de los equipos de bombeo, rápidamente disminuye su velocidad, provocando que el gasto de bombeo se reduzca, ¿no? De igual manera. Esto ocasiona depresiones sucesivas dentro del bombeo, de igual manera las provoca en la tubería. En un ejemplo claro se podría decir que, por ejemplo, tenemos nuestra bomba, la iniciamos a un cierto tiempo de energía, esta energía es constante, nuestro bombeo es constante, la velocidad es constante. Al presentar la disminución en energía eléctrica, obviamente el bombeo cambia y de igual manera esto provoca que la velocidad dentro de la tubería en la cual viaja el agua cambie de esta forma. Bueno, al existir una disminución de energía, esto provoca que haya un cambio de velocidad y esto también provoca que nuestro tiempo cambie. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro tiempo de bombeo es menor a la velocidad inicial en la tubería, quiere decir que nuestra velocidad va a ir cambiando hasta llegar a un punto que nuestra velocidad sea cero. Cada disminución de velocidad genera una disminución en la carga, según la fórmula de Shukowashi. De esta forma se calcula lo que es la depresión total, resultante de la siguiente ecuación que aquí se muestra en la diapositiva. La parte fundamental de todo es el consumo de energía. Y como les mencionaba anteriormente, si existe un descenso de suministro de energía eléctrica al inicio de la tubería, se presentan depresiones que se propagan hacia el tanque, como lo pueden apreciar aquí en la imagen que tiene la figura con el inciso B marcada. Al llegar a la onda de depresión se refleja y la onda reflejada se supone con la onda de presión que continúa llegando, como lo pueden apreciar en la imagen del inciso C. Como pueden ver, al principio se presenta una onda, donde está el inicio de la tubería, en dirección hacia el tanque, ¿no? Y posteriormente esta onda sigue viajando constantemente al llegar al punto donde se encuentra el tanque y la onda se muestra hacia arriba aquí en el inciso C. Mencionaba, la onda que se presenta tiende a igualar su recorrido en la carga de la tubería con el tanque. Y después de un tiempo que se denomina como 2L sobre A, que aquí lo pueden apreciar en el diagrama, llegando a las bombas aún se impulsa el agua. A partir de ese momento, pues se considera que el transitorio se puede considerar como el resultado de la superposición de tres ondas, como aquí las podemos apreciar. Las ondas están representadas en dos tonalidades de grises y marca la dirección en las que se encuentran. Bueno, debido a que se presenta una disminución en la velocidad, las válvulas de no retorno juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Con la disminución de velocidad y de rotación en las bombas, se disminuye también la carga desarrollada por estas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la carga al inicio de la tubería resulta mayor que la carga que desarrollan las bombas, las válvulas de no retorno, las que se muestran aquí en la diapositiva que tienen las figuras, se cierran y la velocidad al principio de la tubería se hace cero. Entonces, cuando cambia la carga, las tuberías automáticas, bueno, las válvulas de no retorno se cierran automáticamente y la velocidad se vuelve a cero. Bueno, a continuación les voy a hablar de cómo la depresión juega aquí un papel muy importante, ya que como lo pueden apreciar, aquí tenemos nuestros dos diagramas, está nuestro diagrama I, que en este se presenta
que es un flujo que se acompaña de una depresión que se propaga hacia el inicio de la tubería. Como lo pueden apreciar, aquí marca cómo está el flujo de la depresión y en qué sentido se va, o sea, en qué dirección se acompaña, que es en dirección a la tubería. Una vez que la depresión llega al inicio de la tubería, se produce una nueva depresión, como una reflexión de extremo cerrado. Como pueden ver, es como el inicio y el fin de un ciclo. O sea, se genera un ciclo con estos dos diagramas, con el diagrama I y con el diagrama J. Como les menciono, a partir de ese momento se comienza un ciclo nuevo de depresión y sobrepresión, el cual es transitorio y presenta un carácter periódico. ¿Cuáles son las conclusiones de este caso, que es paro de bombeo sin separación de la columna? Pues como ya vimos, aquí tenemos el siguiente diagrama que está en este cuadro rosa y nos dice que la sobrepresión máxima se produce al inicio de la tubería, como aquí se puede apreciar, debido a la detención del flujo inverso ocasionado por las válvulas de no retorno, que es como les mencioné en las diapositivas anteriores. Las válvulas de retorno juegan un papel muy importante en este caso. Y bueno, también nos menciona que cuando mayor sea el valor de las depresiones al detenerse por las bombas, mayores serán las sobrepresiones que se producirán después. Como ya les dije anteriormente, pues se produce un ciclo, ¿no? Por el paro de bombas ocasiona un ciclo con distintos periodos. En esta diapositiva aquí les presento una gráfica, como la pueden apreciar, y esta muestra la evolución de la presión en el inicio de una línea de bombeo durante el transitorio que se genera en el paro de bombas, sin separación de columnas en la línea. A continuación les voy a hablar del siguiente caso, que es con separación de la columna líquida. El anterior fue sin separación y en este caso es con separación. Como podemos apreciar, aquí tenemos dos diagramas, el diagrama con el inciso G, que este representa el volumen de separación que se aumenta cuando el flujo de la tubería se invierte, después de que el volumen de la separación disminuye hasta que la separación se cierre. Bueno, una vez tomado eso en cuenta, nos pasamos al diagrama del inciso F, que este habla sobre el cierre que se produce con una sobrepresión, la cual se propaga por la tubería en dos sentidos, como aquí lo marca el diagrama. Al llegar a la sobrepresión, las válvulas de no retorno y en este punto aquí la sobrepresión llega a las válvulas de no retorno y pues esto provoca que su valor se duplica. Es como un reflejo de un extremo cerrado, así se podía considerar esta parte. Bueno, nuestras conclusiones sobre este caso, que es el paro de bombas con separación de columnas, pues nos habla que las sobrepresiones en este sistema, en este caso particularmente hablando, pues se presentan con mayor frecuencia. Debido a que pues aquí hay un pequeño diagrama en el cual pues trato de explicar cómo se presenta el agua debido a que viaja a una alta velocidad y presenta un choque de masas cuando se encuentra con las válvulas de no retorno. Bueno, eso quiere decir que pues al presentar mayores sobrepresiones, resulta que en este caso pues las sobrepresiones pues se duplican, a diferencia del anterior caso que pues eran como que muy pocas, y en este caso pues aumentan y son como del doble o del triple de sobrepresiones. Nuestro segundo punto a tratar son los transitorios en una conducción por gravedad. Bueno, como ya sabemos, cuando tenemos un sistema por gravedad, obviamente nuestra caja de captación se encuentra en la parte arriba de nuestro terreno y nuestro tanque de almacenamiento pues está en la parte de abajo, ¿no? Esto siempre pues se presenta como una pendiente, pues la cual el agua viaja, pues valga la redundancia, por gravedad. Bueno, aquí tenemos un diagrama que está en esta figura con el inciso A, la cual muestra las condiciones iniciales del transitorio, donde la válvula está cerrada y la velocidad del flujo en la tubería es igual a 0. Y pues al ser la velocidad igual a 0, pues la tubería se tiene una presión, la tubería presenta una presión de manera hidrostática. En la diapositiva anterior se mostró cómo es que el flujo se comporta dentro del sistema y de igual manera cómo es que la presión se comporta dentro de la tubería, siempre y cuando nuestra válvula se encuentre cerrada. Pero ¿qué pasaría si le damos apertura a nuestra válvula?
Bueno, como pueden apreciar en esta diapositiva tenemos dos diagramas, el diagrama con el inciso B y el diagrama con el inciso C. Bueno, nuestro diagrama inciso B, pues nos muestra qué pasaría si le damos apertura a la válvula. Bueno, esta comienza a descargar todos los gastos al final de la tubería. Una vez que se ha descargado todo el gasto, pues las depresiones se empiezan a dirigir en dirección al tanque. Una vez que pasa esto, pasamos al diagrama del inciso C. Una vez que pues las depresiones se descargaron, luego se refleja con una onda, bueno, posteriormente pues se refleja una onda, aquí como lo podemos apreciar en este diagrama. Aquí se muestra cómo va la onda de toda la depresión que se generó al principio de la descarga, ¿no? Y en qué dirección se presenta en el diagrama. Bueno, al principio hablamos de qué es lo que pasaría si le dábamos apertura a nuestra válvula que se encontraba al inicio. Pero ahora, ¿qué pasará si le damos cierre a la válvula que se encuentra al final de la conducción? Bueno, al iniciar el cierre de la válvula, pues surgen sobrepresiones que se propagan al inicio de la tubería, las cuales se reflejan desde el tanque y después de un tiempo. Como lo pueden apreciar, aquí tenemos nuestro diagrama con el inciso A y el inciso B. Aquí está nuestra válvula en la parte final con el cierre y cómo presenta las sobrepresiones una y otra vez. A continuación se presenta un diagrama donde tenemos nuestras siguientes figuras con el inciso C y el inciso D. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, ¿qué es lo que pasaría si en este caso cerramos la válvula que se encuentra al final de la tubería? Pues como consecuencia de esto, pues la presión es más alta en la tubería, de manera que surge un flujo en cual se encuentra en dirección al tanque. Y pues de esta manera se marca la onda de presión, como aquí lo muestra nuestro diagrama del inciso C. Aquí está nuestro sistema y nuestra válvula que se encuentra al final de la tubería, ¿no? Esta se cierra, como la onda viaja en esa dirección, se produce la onda al final en dirección al tanque y esta vuelve a hacer su ciclo, ¿no? Como anterior, de igual manera como lo hemos venido explicando. Pues la cual de esta forma pues se tiende a extender pues se establece con un nivel, más que nada con un nivel piezométrico del tanque dentro de la tubería, y al llegar al final de la tubería esta onda se refleja y provoca depresiones que se dirigen hacia el tanque, y pues de esta manera se continúa desarrollando este ciclo y las sobrepresiones y las depresiones pues se marcan periódicamente, ¿no? Y pues se provocó una disipación total dentro del sistema. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de este caso, que es de apertura o cierre de válvula en una conducción por gravedad? Bueno, prácticamente pues podemos decir que las depresiones y sobrepresiones que se producen con la apertura o el cierre de la conducción, como ya se habló al principio, pues depende mucho del tiempo de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aquí juega un papel muy importante el tiempo. ¿Qué tiempo cerramos nuestra válvula, no? ¿Qué tiempo le dimos apertura a nuestra válvula? Pues ya que igual también infiere mucho lo que es la longitud de la conducción. Bueno, una vez establecido esto, pues podemos decir que las depresiones y las sobrepresiones son tanto mayores cuando es menor el tiempo de cierre. O sea, si queremos una depresión y una sobrepresión mayor, nuestro tiempo de cierre debe de ser muy escaso a diferencia de los demás. Igual de la misma forma nuestra apertura. Gracias.